Perfecto. Bueno, para mí es un placer coordinar esta mesa de presentación de este libro porque la autora es amiga mía y me refiero que el libro se llama Estrés Laboral, lo que escapa al mundo del trabajo, una experiencia inusual. Le agradezco a Mirta Nakache, entonces, que me haya permitido coordinar esta reunión con dos integrantes de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, como Vilma Cocós y Flori Kruger. Y voy a hacer, por supuesto, las presentaciones de cada una. Mirta Nakache es psicoanalista, es fundadora y directora de la agrupación Es Estrés Laboral, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana. También es miembro de la Federación Americana de Psicoanálisis Aplicado, FAPOL. Vilma Cocós vive en San Sebastián, en España, es psicoanalista, es AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto del Campo Freudiano. Y Flori Kruger es psicoanalista, es AME de la EOL, ex directora y presidenta de la EOL, actual presidenta de la FAPOL y docente del SICDEVA y de UNSAM. Así que le agradezco a todos la presencia en este meeting de la nueva normalidad, como estamos diciendo, en tiempos del COVID-19. Y entonces, antes de comenzar, alguna indicación técnica, que el coordinador técnico de la reunión es Jonathan Daer. Jonathan, ¿tenés algo para decirnos en relación a la reunión? Hola. Perfecto. Entonces, damos la palabra a Vilma Cocós. Vilma, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por invitarme a compartir esta mesa con Carlos Mota, a quien le agradezco su presentación, con Flori Kruger y con Mirta Nakache, que es la responsable de la aparición de este libro que celebramos hoy. Es un libro muy particular que transmite las elaboraciones de la experiencia inusual, como la llama Mirta, creo que con mucha precisión, de su trabajo con un equipo, el equipo llamado Estrés Laboral, bajo la forma de una interrogación, que tuvo lugar durante, y todavía es vigente, durante muchos años en una gran empresa de la Argentina. Es inusual porque consiste esta experiencia en aplicar la lógica de la orientación analítica a las dificultades, a los síntomas que surgen en el medio del trabajo. Como Mirta lo precisa muy bien, que nuestra práctica cotidiana se nutre de la experiencia subjetiva, de las dificultades con las relaciones en el amor y en el trabajo, en el marco privado de la consulta. Y la novedad de esta experiencia es que se transporta, vamos a decir, se inserta en el
en un lugar distinto, que es en el lugar del trabajo. Esta experiencia, este libro, entonces, podemos considerarlo la primera respuesta a la pregunta que titula el libro y que dio origen a esta experiencia singular. Una experiencia inusual, una experiencia inédita, pero que no resulta de la nada, sino que surge de la transferencia de trabajo que se teje en el campo freudiano con el impulso inicial de Jacques Alain Miller y que recibió, por supuesto, la contribución decidida de Judith Miller, a quien todos echamos de menos. Entonces, es particular la manera en que surgen las experiencias novedosas, las invenciones, en este modo de tejer la transferencia de trabajo que Lacan inauguró como tal en la fundación de su escuela, entendida, así la llamaba, como una comunidad de experiencia. Entonces, es el tejido particular de esta comunidad de experiencia el que propicia las invenciones. Y Mirta lo dice muy bien en distintos momentos del libro. Su referencia fundamental fue una invención de una asociación que surgió en el año 2000 en París, que se llama Suffrage au Travail. Es decir, que no somos islas, no salimos de la nada, salimos de nuestra experiencia de transferencia con otras personas que han hecho algo antes que nosotros. Por supuestísimo, primero Freud, Lacan, además está decirlo. Pero me parece que el modo de alojar en esta comunidad de experiencia las novedades, que es un modo muy particular porque es someterlas también al control de los demás, con elaboraciones, con presentaciones en los congresos, en las jornadas y, por supuesto, con una publicación como esta. Someterla a la discusión, al control, a la crítica de los demás. Y así vamos progresando. Mirta Nakache testimonia las circunstancias particulares en que se produjo el engarce de un dispositivo simbólico nuevo en el funcionamiento de una gran empresa del sector petrolero de la Argentina, con más de 5.000 empleados y que abarca muchos puntos del país, además de operar con otros países. Por supuesto, una organización actual de estas características, una organización empresarial, cuenta con su Departamento de Derechos Humanos. Y lo absolutamente novedoso es la inmixción en esa estructura de empresa moderna, multinacional, con su Departamento de Derechos Humanos, la inmixción de otra cosa, de algo completamente distinto y orientado por el psicoanálisis lacaniano, que toma la forma de una pregunta y que se inserta de una manera muy elegante en el funcionamiento de la empresa. Y Mirta lo define así: había que surfear en los distintos movimientos que se generan en los distintos departamentos y sectores, es decir, había que surfear con las grandes oleadas afectivas, de tensiones, de competencias, en fin, de amores también, en fin, la infinidad de los afectos que se generan en las relaciones humanas. Había que surfear para hacer oír
para presentar otra cosa que permitiera resolver las reconocidas tensiones, reconocidas por las autoridades de la empresa, tensiones que no se podían resolver ni con recursos humanos ni con otras modalidades. Entonces, dejar lugar a esta otra cosa, a esta experiencia, con esta idea de que, la inserción no podía ser una provocación, no podía ser una puesta en cuestión, no podía ser bajo el modo de la oposición. ¿Cómo se produjo la inyección del dispositivo de estrés laboral en el conjunto de esta gran empresa? A Lacan le gustaban mucho las metáforas marinas. A mí también. Quizás es por eso, por la transferencia con Lacan. Pero a Mirta, veo que a Mirta también. Mirta habla de que la manera de encontrar un lugar en estas grandes olas que se producían era algo, había que aprender a surfear. Y define la inmixción del equipo en la empresa como un desembarco. Esa intervención en la organización compleja de una empresa de este tipo fue definida como un facilitador, un catalizador. Es decir, no es una instancia que se suma a las demás, sino que, según la definición que Mirta nos presenta, el catalizador acelera o retarda una reacción sin intervenir en ella. O sea que este dispositivo singular se inserta en la dualidad de empresa-empleados o empresa-trabajadores, haciendo lugar a algo tercero. No todo son la empresa, ni los trabajadores, ni los empleados. Hay algo que escapa, como bien está presente en el título. Escapa algo y había que poder darle un lugar a lo que escapa a esa dualidad presente en el mundo laboral. Y esta es justamente a partir del discurso analítico, que es quien puede captar lo que escapa a la dualidad, es decir, esa tercera cosa que se produce entre empresa y trabajadores o entre empresa y empleados. Esa tercera cosa, no todo se puede resumir en una relación biunívoca, es un elemento que en lugar de completar, intentar completar la estructura, la descompleta. Como dice muy bien Mirta, no se trata de un complemento, el equipo de estrés laboral, no es un complemento a la empresa en su conjunto y a también su departamento de recursos humanos, es un suplemento, es decir, responde a una lógica diferente que descompleta y hace lugar a esa otra cosa que permite que pueda ser escuchado, algo de otro orden, y que permite, por supuesto, revelar que la empresa no es la misma para todos los trabajadores, que no hay una única versión de la empresa, que cada uno, como sujeto, tiene una relación con el significante empresa y con la complejidad de esa estructura muy particular. Es decir, que de entrada se trataba de dar la palabra a cada uno que pudiera estar sufriendo en algún momento de un síntoma vinculado al trabajo
para que pudiera así ponerse en valor el factor personal. Por eso nunca insiste que la lógica que ordena su intervención, la intervención del equipo, es la que orienta el psicoanálisis, es decir, uno por uno. Ningún trabajador se compara con otro. Cada uno es tomado en su singularidad. Esto a partir de una serie de advertencias, de una serie de experiencias. Voy a tomar una, que por ejemplo es un hecho que los trabajadores no recurren al Departamento de Derechos Humanos para plantear sus dificultades, para poder confiar en alguien y tratar de encontrar una salida, porque temen las represalias y las sanciones. Es decir, que el Departamento de Derechos Humanos de cada empresa responde a la misma lógica empresarial. Es decir, de que el fin de la empresa, ¿cuál es? Si la empresa se rige por el discurso del amo, el fin de la empresa es que las cosas vayan bien. Y que las cosas vayan bien significa que haya productividad, rentabilidad y cero problemas. Entonces, cualquier cosa que en la vivencia de cada uno revele que eso no está funcionando, es decir, algo en el sujeto demuestra que no funciona ese todo de la empresa y de los objetivos de la empresa, requería, por lo tanto, diseñar una topología distinta, una lógica, es decir, no todo forma parte de la relación empresa-trabajador, empresa-empleado, hay otra cosa, Marx la llamó plusvalía, nosotros le llamamos factor personal o factor pulsional, ¿y cómo se manifiesta? Bajo la forma de angustia. Y la angustia, si somos lacanianos, es el afecto que me engaña. Por eso me gusta mucho la expresión de François Leguil cuando dice: los sufrimientos en el trabajo son todos verdaderos. Es lo único que tienen en común, que son verdad. La verdad, por supuesto, deberá ser considerada como la verdad particular, singularísima del uno por uno. Ofrecer un lugar distinto a recursos humanos, sin objetivos de rentabilidad, de productividad, de funcionamiento inmediato, ni programas, por fuera de la evaluación, por fuera de la lógica implacable y perversa del funcionamiento empresarial, como son las palabras que utiliza Jacques Alain Miller, supone tener también un diagnóstico de la civilización. Y el psicoanálisis permite precisamente articular estas dos vertientes, la clínica subjetiva, la clínica uno por uno, y lo que Miller llama clínica de la civilización. La civilización está hoy comandada por el imperativo superyoico que Lacan reformuló en el Seminario de la Ética. Si ustedes recuerdan, el imperativo kantiano se formulaba así: actúa de tal modo que tu conducta se corresponda con la ley universal. Lacan reformula el imperativo kantiano en el Seminario 7, dice que en nuestra época ese imperativo se podría formular así: actúa de tal modo que tu conducta pueda ser siempre programada. Y el punto en el que estamos hoy, en concordancia con esta elaboración de Lacan, sería así el superyo en el trabajo, tendría más o menos este enunciado: actúa de tal modo que tu acción se corresponda con una evaluación en la que tú no tienes valor,
respecto a los fines de productividad, siempre por encima tuyo. Siempre eres menos en relación a los fines de productividad. Y esto lo ilustró muy bien una especialista en medicina del trabajo que intervino en el coloquio que tuvimos en París hace unos años sobre estrés laboral precisamente, en donde ella dejó de su profesión de especialista en medicina del trabajo cuando llegó a la conclusión que las medidas evaluadoras, todos los sistemas de evaluación que tenían eran irrealizables por un ser humano. Entonces, nosotros, gracias a la orientación psicoanalítica, podemos calcular no solo cómo funciona la lógica de una empresa, sino los imperativos a los que está respondiendo lo que Miller llama la civilización, entendido como aquello que podemos definir como una clínica de la civilización, si localizamos qué forma toma el superyo en el momento actual. Es decir, que esa forma del superyo lo deja al sujeto solo, uno solo, sin el otro. ¿Cuál es la operación de estrés laboral del equipo que dirige Mirta Lacache? Es a ese uno solo articularle un S2, un lugar donde referir lo que le ocurre, de modo que se pueda restablecer la cadena de la que ha quedado fuera. Ha quedado fuera por su incapacidad, por su síntoma, por su falla, por un conflicto, por moving, en fin. Y la solución que ofrece el catalizador del equipo que dirige Mirta es restituirlo a una cadena simbólica. Y de los múltiples ejemplos voy a tomar dos porque me parecen paradigmáticos. Se ha producido una muerte en la empresa de un trabajador. Se ofrece por parte de derechos de recursos humanos un taller sobre el duelo. Sin embargo, el taller sobre el duelo, es decir, un grupo de gente hablando sobre las pérdidas, no es considerado una estrategia adecuada en este caso. Y creo que con muchísimo tino, con muchísima precisión. Es decir, que cuando se produce una pérdida de este tipo en el marco del trabajo, la respuesta del duelo es singular y el duelo es uno por uno. En el caso de un sujeto que pierde un colaborador muy preciado, muy valioso para él, esta pérdida produce en esta persona la idea de que él debería responder también por esta falta. Porque él tiene una idea de que sus empleados son como sus hijos y él es como un padre. La intervención es muy interesante porque no va por el lado de la interpretación edípica, de por qué este hombre se habría identificado al padre e identificaría a sus empleados con hijos. No, la cuestión es destacar por qué este sujeto está identificado al todo respuesta. Ese es el significante amo esencial que lo deja solo ante la pérdida. Él está obligado a responder por todos y de todo. Y el haber podido dar un lugar para que esto se explicite permitió formular una demanda de análisis. Para otro sujeto que perdió, en este caso, no un compañero, sino un jefe. El jefe para él estaba en la línea del abuelo.
Sin embargo, el poder hablar en el dispositivo de estrés laboral permitió que reconociera que la muerte de este responsable, de este jefe, había despertado en él el fantasma de morir a solas en uno de los múltiples viajes que hace, y que nadie se enterara de que él se murió. Es decir, el fantasma del anonimato, de no representar nada para nadie. Es decir, en estos dos casos que me parecen paradigmáticos de lo que es el tratamiento del duelo en el marco del sufrimiento laboral, se hacen posibles porque el dispositivo que se plasma en el funcionamiento de esta empresa, como decía, tiene un dispositivo, un lugar topológico distinto, o sea, tienen una salita donde funcionan, y a la vez, orientados por la lógica analítica, tienen 3 ejes de intervención. O sea que el estrés, bajo pregunta, tiene una respuesta aquí. Son 3 patas. El soporte personalizado permanente, a donde cada uno puede recurrir cuando lo necesite. Los encuentros periódicos de integración, que son espacios de conversación, que me parecen fundamentales en determinados momentos, como lo demuestra el libro, y el buzón confidencial. Es decir, que la confidencialidad como el elemento clave para mantener, para despertar la confianza y para que el sufrimiento laboral tenga un destino, es decir, la rectificación de ese momento de crisis en el trabajo para cada sujeto, y esa rectificación aporte a la persona en cuestión la dignidad subjetiva que se merece. Todas las intervenciones que se relatan están orientadas por la clínica, como decía, del 1 por 1, y con la publicación en sí tiene, como decía, el ánimo de hacer conocer esta experiencia y de propiciar una elaboración simbólica sobre el momento actual, el momento del psicoanálisis, el momento de la civilización, que recibe en el marco de la FAPOL, vamos a escuchar ahora a su presidenta, una consideración especial, y que aprovecho la ocasión para felicitar y para animar, si eso hiciera falta, porque realmente creo que se está cumpliendo una labor de extensión del psicoanálisis en lo que significa su aplicación a la terapéutica, verdaderamente ejemplar, y en el que deberíamos participar todos más a menudo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Cocos, la presentación tuya, digamos, vamos a hacer que hablen todas las personas y después volvemos con determinadas preguntas. Entonces, paso la palabra sí, tengo a una Flori. pregunta. Sí, seguro. Yo también, o sea que, bueno, le paso la palabra a Flori Kruger. Flori. Bueno, muchas gracias, Carlos Mota, por tu presentación. Y un placer, Vilma, de encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Me encantaría poder verte personalmente, pero bueno, estamos en épocas de cuarentena y por suerte tenemos un instrumento que es el de estas plataformas que nos permiten entonces tener un encuentro, aunque sea virtual, para intercambiar y
hacer reuniones de trabajo, reuniones sociales también en muchas oportunidades. Hemos festejado cumpleaños a través de estas plataformas en todo este tiempo, con la familia y demás. Pero bueno, en esta ocasión en particular nos reunimos para presentar este libro, el libro que se los muestro, el de Estrés Laboral, escrito por Mirta Nakache. Quiero comenzar, en primer lugar, agradeciéndole a Mirta esta invitación a presentar su libro, y quiero hacerlo por dos razones. En primer lugar, por la relación que nos une, que tiene mucha historia. Una historia, diría yo, que comienza muchos años antes de la creación de nuestra querida escuela, de la EOL. Con Mirta compartimos muchos años de trabajo en el Simposio del Campo Freudiano. Espacio que, después de largos años de trabajo, se disuelve en el momento de la creación de la EOL, pero que nos permitió un largo y fructífero trabajo de formación en el campo del psicoanálisis. En segundo lugar, quiero agradecerle porque la experiencia que relata este libro se enmarca en el psicoanálisis aplicado. Y el psicoanálisis aplicado es una de las redes de la FAPOL, como recién mencionaba Vilma. Rápidamente, para quienes no conocen lo que es la FAPOL. La FAPOL es la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, que está constituida por las 3 escuelas de América, la EBP, que es la escuela con sede en Brasil, la NEL, que es la nueva escuela lacaniana y que agrupa 10 países de América, y la EOL, que es la escuela de la orientación lacaniana en la Argentina. El objetivo fundamental que tiene la FAPOL es precisamente unir el trabajo entre estas 3 escuelas y posibilitar el crecimiento y el desarrollo del psicoanálisis de la orientación lacaniana en toda Latinoamérica, para lo cual cuenta con 6 observatorios y con 4 redes, entre las cuales está la red de psicoanálisis aplicado, precisamente la RPA. También quiero mencionar la red de cine y psicoanálisis, porque nuestro coordinador, Carlos Mota, que nos está aquí presente con nosotros, es el coordinador de la red de cine y psicoanálisis por Argentina, por la EOL. Entonces, insisto, la importancia que tiene este libro en relación a esta red de psicoanálisis aplicado que funciona dentro de la FAPOL. Entonces, me parece que esta es la razón por la cual esta presentación de este libro está fuertemente auspiciada por la FAPOL. Bueno, luego de contarles un poquitito lo que es la FAPOL y por qué para nosotros es tan importante esta experiencia que Mirta nos ofrece, entro directamente a la presentación del libro. Hay que decir que este libro tiene una particularidad que quiero subrayar de entrada. Es original. Pero no solo eso. La otra particularidad es que está escrito en un lenguaje accesible a cualquier lector interesado en el tema, lo cual no es poco. En una comunidad donde muchos de los textos que se publican son de muy difícil acceso y solo se dirigen a los miembros de la parroquia, como comúnmente decimos. Eso no ocurre con este libro, y es por eso que lo quiero subrayar de entrada, porque su lectura es una lectura muy accesible, clara, precisa y sobre todo sencilla. Además, es un libro original. Es original por el tema que aborda, que es, como ya les decía, el del psicoanálisis aplicado, pero en esta oportunidad al mundo del trabajo.
y por la experiencia realizada con un equipo interdisciplinario creado por Mirta para tal fin, cuya inspiración, como también mencionó Vilma, surge de una asociación de psicoanalistas en Francia, Souffrance au Travail, que hace varios años crearon un servicio de atención psicoanalítica para empresas, precisamente. La experiencia que encontramos relatada en este texto está inspirada en un antiguo y sostenido anhelo de Mirta, con quien compartí muchos diálogos al inicio de su investigación, cuando aún el proyecto estaba dando vueltas en su cabeza. Mirta se propuso introducir los principios del psicoanálisis en el campo laboral, más precisamente en el ámbito de las corporaciones. Un interesante desafío en un medio donde este tipo de investigaciones no siempre fueron bien recibidas, donde el psicoanálisis, probablemente por ciertos prejuicios, no ha tenido ninguna presencia. Ese fue el desafío de Mirta, darle ese lugar. Y este libro es el testimonio de su recorrido, donde ustedes podrán comprobar que no solo se puede, sino que se debe. Este texto recorre el esfuerzo nada sencillo de cruzar el discurso analítico con el del management empresarial, introducirlo y aplicarlo en una empresa, espacio que se sostiene en otros principios y en otros valores. Porque convengamos que es muy diferente crear una organización como lo hizo Jacques Lacan para el discurso analítico cuando funda su escuela, que lo que relata este libro, que es aplicar los conceptos del psicoanálisis a una institución ya creada, en funcionamiento y con objetivos muy precisos: producir dinero en base al desarrollo del capital. Empresa sostenida en una organización piramidal donde se ejerce sobre sus participantes una exigencia altamente presionable y que muchas veces llega a extremos lamentables. Esto que ocurre en las empresas está diagnosticado como estrés laboral. Precisamente este es el título de este libro, pero con una particularidad, que estrés laboral está puesto entre interrogantes, entre signos de pregunta, lo cual nos anticipa su contenido. Ya podemos entender cuál es el punto del cual se parte. Nos encontramos, pues, frente a una innovación, hay que decirlo, a una experiencia que, según leemos en el libro también, fue una experiencia primera en la Argentina. Ya desde su introducción, Mirta nos cuenta que todo parte del azar de los buenos encuentros. Yo diría que el azar en este caso tenía un fuerte sostén por detrás, que era el proyecto que Mirta tenía en su cabeza. Al subtítulo que acompaña la introducción del libro, Una erupción volcánica, ese es el subtítulo, yo la elevaría a la dimensión de una metáfora, ya que la erupción, lejos de ser la del volcán Puyehue, que es lo que Mirta relata ahí, razón por la cual no pudimos viajar al congreso que se hacía en Río de Janeiro. Entonces digo que más que la erupción del volcán Puyehue, fue lo que se disparó
a partir del encuentro con este alto representante de una empresa multinacional. Yo diría que esa invitación fue el comienzo. Comienzo nada fácil. En palabras de Mirta, no todo fue un río tranquilo. Se reunieron y armaron un equipo de trabajo al que llamaron Organización Estrés Laboral, ¿no? Con preguntas. Venir de afuera e introducirse en un ambiente nuevo, diferente al habitual, siendo ellos desconocidos para el resto de los miembros de la empresa, no fue sin un cálculo preciso. Una estrategia ordenadora les permitió el desembarque en la empresa, intentando ubicarse dentro de esa organización desconocida para ellos y siendo ellos desconocidos para la empresa. Un cálculo que les posibilitó hacerse un lugar sin imposiciones que hubieran obstaculizado la tarea, esperando el momento oportuno para la acción. Creo que las palabras de Mirta, que sintetizan este primer momento, lo transmiten muy bien. Mirta dice, no chocar con una cultura del management muy arraigada. Subrayo, pues, el cuidado necesario para la aceptación de los aportes de esta organización a la empresa. ¿Cuál fue el panorama en el cual esta investigación comienza su trabajo? Partiendo del postulado que nos ofrece el psicoanálisis de que cada persona es única e irrepetible, salta a la vista la diferencia con la cual se encontró este equipo de trabajo. Allí no solo te enseñan la importancia de sonreír todo el tiempo, dice el libro, sino que en la medida en que la herramienta fundamental es la evaluación y los protocolos, lo que se obtiene como resultado es la estandarización de los comportamientos, el para todos igual. Un para todos igual tan lejos de como lo piensa el psicoanálisis. Por lo tanto, el postulado utilizado para esta investigación fue: cada persona es única, es una e irrepetible. Las preguntas que orientaron el trabajo surgen, pues, de este escenario. Frente al todos iguales, frente a la homogeneización, ¿cómo preservar la singularidad? Con este panorama y con estos interrogantes, entonces se creó la agrupación, decía, que como nombre lleva una pregunta. ¿Es estrés laboral? Y su objetivo fue claro: no dejar que escape en el mundo laboral la singularidad de cada uno. Este libro relata paso a paso la investigación que vienen realizando desde hace más de 9 años en una empresa privada multinacional del sector petrolero, con más de 5.000 empleados y que ha tenido un fuerte crecimiento en estos últimos tiempos, con fusiones de con fusiones de otras empresas y una diversificación también hacia otros productos. La presentación que van a encontrar en este libro se divide en 5 tiempos. En el primero se presenta la propuesta, que consistió en un cambio radical respecto del abordaje de los problemas que el espacio de recursos humanos de la empresa venía realizando. En lugar entonces de las encuestas y de los protocolos de evaluación, lo que se propuso este equipo fue realizar entrevistas individuales, orientadas a ubicar
la posición subjetiva de cada uno de los miembros de la empresa en relación con el trabajo y también dentro de sus grupos de pertenencia. Lo que se cuidó en estas entrevistas fue la autonomía, la confidencialidad y la objetividad. Para tal fin, entonces, las entrevistas se realizaron en un consultorio externo a la empresa, lo cual garantizaba la diferencia entre lo corporativo y lo personal. Los colegas de la agrupación creada para tal fin se propusieron como agentes externos, funcionando como facilitadores o catalizadores de la estructura. Lo que buscaban fundamentalmente era generar confianza a través de una estrategia, de una táctica y de una política. Tres significantes muy conocidos por nosotros los psicoanalistas, porque son precisamente estos los que propone Lacan para la dirección de la cura. Una muestra de la orientación que orientó toda esta investigación. Sostenerse en estos principios les llevó su tiempo, pero fue necesario para obtener un resultado operativo. En el segundo tiempo es interesante el hallazgo que relata Mirta a partir de estas entrevistas realizadas a uno por uno. Ustedes van a poder leer en la página 30, dice, la empresa, ella misma también, lejos de ser vivida para todos igual, era una para cada uno, según su lazo singular y posible con ella. Entonces, fíjense cómo se va desdibujando el mito de lo corporativo, cómo se va desdibujando el mito del para todos igual. Y de ese modo pudo surgir la manera en cómo cada uno vivía la empresa a su medida. En el tercer tiempo se incluyó la práctica entre varios. Esto es un dispositivo clínico que se aplica en diversas instituciones y que ha demostrado una gran eficacia terapéutica. Se trata de que cualquier profesional del equipo pueda intervenir sin necesidad de que sea siempre el mismo. Con lo cual se destaca que lo importante que está en juego no es el profesional a cargo, sino su posición en la escucha y en la ética que lo orienta. En el cuarto tiempo se encontraron con un efecto muy interesante. Lo que al principio había sido una oferta de la agrupación comenzó a transformarse en una demanda de los participantes entrevistados, a partir de lo cual, y sostenidos en la confianza y el respeto por el trabajo realizado, comienza a instalarse una transferencia que invierte la demanda, porque ahora proviene de los entrevistados y no de los profesionales a cargo. Esto representó un paso fundamental que posibilitó la continuación del trabajo. Finalmente, el quinto tiempo fue buscar preservar el trabajo realizado. Frente al crecimiento exponencial de la estructura de la empresa, sostenidos siempre esta organización en su trabajo de identidad del caso por caso. Ahora ya no teniendo ellos que citar a las entrevistas, sino todo lo contrario, en respuesta a las demandas recibidas. Quiero subrayar, y ya para terminar, lo que está muy claramente transmitido en este texto. El dato central de lo que en las instituciones de estas características se naturaliza. Este dato me hizo recordar la estructura de los síntomas obsesivos,
que tiene la misma característica, el de naturalizarse en cada sujeto. Ese es su rasgo. Pasan a formar parte inadvertida de su persona. Decimos que son síntomas egosintónicos. Y sabemos lo difícil que es lidiar con estos síntomas, con esta naturalización de los síntomas. Pero hay que decir que esto también ocurre en las instituciones empresariales. Y la agrupación Estrés Laboral ha podido saber hacer algo con esto. Me acuerdo de un profesor que tuvimos en la Facultad de Psicología, estoy hablando de hace más de 50 años atrás, Fernando Ulloa, que siempre nos enseñaba en sus clases, nos decía, nunca tienen que perder la vista ingenua, lo llamaba eso, o sea, no hay que naturalizar, no pierdan la vista ingenua, siempre nos enseñó, y siempre me acuerdo de Ulloa dándonos esa recomendación. Entonces, eran otros tiempos, mucho más optimistas, tiempos de cuando Elliot Jack sostenía que las instituciones se constituían en una defensa contra las ansiedades psicóticas. Hoy podemos decir todo lo contrario. Algunas instituciones, por su demanda y sus exigencias, empujan muchas veces al desencadenamiento psicótico. ¿Qué hacer frente a esto? Este texto nos da una respuesta, nos ofrece una salida de la mano del psicoanálisis, que es no imponer, sino escuchar. Y escuchar a uno por uno, escuchar la singularidad de cada uno. Recordemos que el lugar para el psicoanalista dentro de una institución, cualquiera sea, es un lugar éxtimo. Y no todas las instituciones pueden alojar este lugar. ¿Qué quiere decir un lugar éxtimo? Que se apunta a lo más íntimo, pero a la vez desde una posición de exterioridad, no formando parte de la institución. En esta línea, el psicoanalista no puede funcionar como un denunciante de los problemas institucionales, ni tampoco se puede identificar con los ideales de la institución. La propuesta, entonces, es la escucha, y de esto surgen dos objetivos. Uno, interrogar los síntomas naturalizados de la institución. Y dos, interrogar las palabras encubridoras encubridoras como la que menciona el título de este libro, estrés. Estrés es una palabra encubridora que manifiesta el desconocimiento de la medicina de no encontrar la causalidad de muchos padecimientos de los sujetos. Son entonces la etiqueta que se le pone a lo que se desconoce de lo que le está ocurriendo a este sujeto. Si uno lee los logros de esta investigación, no cabe ninguna duda de que se trata de un instrumento necesario en la resolución de los conflictos en el marco laboral. Por lo tanto, recomiendo fuertemente su lectura y felicito a la agrupación, a todos los que han participado de esta investigación, por el desafío en el cual se embarcaron durante todos estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flori Kruger. Bueno, Mirta Nakache, te doy la palabra, así podés conversar con las presentadoras. Mirta.
A ver si Mirta abre el micrófono. ¿Se habrá asustado de la presentación que le hicimos? No, para nada. Nada, estaba tan... Se emocionó y emocionada. está ahí componiéndose. Trataba de volver a mi eje, ¿viste? Ahora como hablando y pudiendo hablar. Agradezco inmensamente a todos, a Carlos, que hace de coordinador para que esta presentación se haya hecho posible, a Flori, que realmente fue la que estuvo desde el comienzo, digamos, sin imaginar que esta idea mía iba a poder tener un despliegue, pero que brindamos en aquella vez en vivo y en directo. Esperemos que lo podamos hacer pronto. Pero estamos haciendo pronto esto que la pandemia de pronto nos podría bloquear y frenar, estamos haciendo, nuestro deseo sigue. Y Vilma, ¿qué puedo decir de Vilma? Vilma es amiga, es una gran psicoanalista, es un encuentro también de esos maravillosos que uno tiene en la vida y que lo sigue teniendo, y que fue la que me impulsó a escribir y a escribir esto. Cuando para mí era algo que, bueno, primero que estábamos ahí como en el combate, en la trinchera, no había tiempo para poder escribirlo, y además también con todo lo que implicaba, ¿no? de romper y atravesar ciertos prejuicios. Pero quiero marcar, antes que nada, cómo fue que surgió esto que, como bien decía también Flori, estaba ya en mi mente. ¿Cómo surgió la idea? En realidad yo tenía una asignatura pendiente, y con estas cosas del azar, que yo creo, uno tiene que estar abierto al azar, a las contingencias, y no quedarse con lo imposible solamente, sino que eso nos permite abrirnos al azar. Un día, entre los millones de mails que recibí, es un poco para descomprimir, les cuento, ¿no? Recibo la invitación al coloquio en París sobre desinserción y soledad en el trabajo. Eso ya estaba en mi cabeza, porque yo había trabajado para empezar a poder formarme, por también una casualidad, cuando recién me recibí en una empresa, en una organización, mientras podía hacer toda mi formación, poner el consultorio y demás. Esos 20 años, también como éxtima, sin saber entonces qué significaba o qué implicaba ese neologismo, hoy lo puedo decir, atendía en mi consultorio dando como el visto final a ciertas personas que querían ingresar en lo que una financiera pasaba a un banco. Pero eran tiempos de jefe de personal, en donde siempre había un diálogo cuando había alguna situación dentro de la organización, y dirimíamos entre los dos qué situaciones podíamos resolver de la gente que trabajaba en la organización. Yo, mientras tanto, seguía formando, estudiando, yendo a los congresos y viendo qué lectura da. Pero un día surge algo que fue para mí un impacto muy fuerte, que tengo que entrevistar a una muy linda señorita, muy aseñorada, que se presenta como que iba a ser la futura gerente de recursos humanos. O sea que en esa organización se instala por primera vez el departamento de recursos humanos. Y ahí empezaron, digamos, ciertos padecimientos y toda la filosofía del management que realmente generó situaciones de bastante padecimiento, sobre todo porque yo no podía asir y regular ese goce insoportable que se generaba dentro de algunos ámbitos. Cuando esta organización se vende, se termina, yo sigo mi formación, siempre en la clínica. Tengo que aclarar que para poder introducirme en ese mundo tuve también el apoyo generoso en la facultad ¿cómo se llamaba? Uno de mis profesores que hacía clínica laboral, otanólogo o algo así, ¿no? que trabajaba
en una empresa y me dijo, vos lo vas a poder hacer, no te preocupes. Y también de Matarazzo, un amigo, un amigazo, compañero de la facultad, que ayudaba a su padre en la empresa y después se iba a Francia a hacer todos sus másteres. Y me dejó todo lo que tenía. O sea que siempre encontré gente en el camino que bueno, apoyaba lo que yo precisaba en ese entonces para sostenerme, pero que me dio una enseñanza y también una posición para meterme dentro de esos mundos. Cuando pasan los años, aparece entonces este mail con la invitación al coloquio de Desinserción y Soledad del Trabajo, de la agrupación France au Travail. A partir de ahí empezamos un intercambio a través de mail y que finalizó, digamos, se concretó con una visita mía a París a conocerlos, que fue muy gracioso porque ellos me habían nombrado corresponsal en ese momento, o sea que yo todo lo que veía que tenía que ver con esta tónica del management, de la evaluación, eran los tiempos de Telecom Francia con 42 suicidios en la empresa, que ellos hicieron una lectura formidable, le dijeron cuánto medís, cuánto valés, valgo 0 para la empresa, te dejo mi nada aquí, porque los suicidios eran en la empresa. Después, hace muy poco tiempo, fueron juzgados todas esas autoridades de la empresa. Entonces ahí me conmovía mucho toda esta situación y eso me alentaba más para retomar esa línea de ver qué es lo que se podía hacer. Cuando me encuentro con ellos, que fue en un café en París, en Montparnasse, era el Café Le Select, yo voy con el folletito de SAT, de France au Travail, no los conocía, y si bien yo me intercambiaba con René y con Anne Lanavier Pomelec, que también es de la asociación, pero no nos conocíamos y en ese entonces no había camaritas y tampoco era agarrar Google y ver quién es quién. La cuestión es que yo llego a buscar a René, una mujer, y me encuentro con que viene hacia mí Anne y le digo, bueno, vos sos René. Me dice, no, yo soy Anne. Le digo, y René me dice, ¿vos quién sos? Y digo, yo soy Mirta. Mirta para ellos era Mirs, que es un árbol. Entonces él creía que yo era un hombre y yo creí que él era una mujer. O sea que ahí empezó el equívoco muy simpático que aflojó esta cuestión de que viene una porteña acá a ver qué es lo que puede hacer y creemos en ello o no. Los quiero mucho a los franceses, yo los quiero, me formé con toda esa civilización francesa, con mi padre también, que con el único que hablaba francés, todos los demás hablaban inglés en casa, que hoy yo lamento no saber el inglés. Pero quiero decir que de alguna manera era también lo mío eso, pero yo tenía que darme a conocer, ahí también había un desafío. Bueno, fueron súper generosos, me ayudaron muchísimo, pero ahí había una cuestión que esa organización, que era la asociación y que estaba fundada en el año 2000 con una ley que existe en Francia y además con inspectores independientes que detectan situaciones de malestar en las empresas y los derivaban a su France au Travail. Entonces, la cuestión era cómo hacer para poder armar algo, un dispositivo que pudiera introducirse acá en la Argentina, donde no teníamos la posibilidad, ni queríamos tampoco, ni armar una consultora ni nada por el estilo. Entonces, en los seminarios de la EOL, que durante 16 años, seminarios vi uno, ahí fue apareciendo gente que me parecía que les podía interesar, muy valiosa, como las nombro, porque en este momento hay que nombrarlas con nombre y apellido. La doctora Claudia Mancheroni, Álvaro Pivaral, Liliana Graíño y Elia Sukov. Ellos fueron decantando, digamos, de la gente que asistía a mis seminarios y les propusieron también formar carteles. Formamos 2 carteles en distintos momentos que se anudaron a la escuela y con los que presentábamos trabajos en ENAPOL, ¿no? Es decir, en todo lo que hace a los encuentros interamericanos. Y también en PIPOL, llevé uno a PIPOL, que tenía que ver con el psicoanalista y las corporaciones. Muy tímidamente, porque también dentro de la comunidad psicoanalítica esto era
una apuesta. Y ahí tengo que recordar, y como diría Mirta Legrand, mandarle un beso a Aníbal de Serre, que me apoyó y me dijo, vos seguí adelante, porque me daba cosa en las jornadas presentar ese trabajo. Bueno, así entonces dijimos, ¿cómo es que podemos hacer? Y pensamos en un artilugio, porque realmente es estrés laboral, esa pregunta, y agrupación, funcionó como un anzuelo. Y dijimos, y ahí entra Carlos Mota, que le pedimos, bueno, queremos entrar en los medios, queremos hacer la difusión, queremos que esto entre porque ya teníamos un ronrón de que el DSM, 4 o 5, no me acuerdo en ese entonces, ya iba a introducir el estrés laboral como otros de los síntomas y ya seguramente traía el partener medicamentoso, con el cual iba a armar otro paraguas en donde se masificara esas identidades. Bueno, así fue que surge esta puesta a la sociedad, con un muy lindo video que hizo Carlos, y en esa presentación, que estuvo mucha gente, que como les digo, estuvo Flori también, que para mí es muy importante porque fue una invitación a toda la gente de la escuela. Y a partir de ahí, al año siguiente, nos convoca a esta empresa, que no hubiese podido ser si no fuera por el volcán, porque la persona que estaba, digamos, fundamental para la decisión quería verme ese día y ese mismo día que yo tenía que estar presentando el trabajo en Río de Janeiro, que era el hombre que calculaba. Creo que las jornadas era el loco de cada uno, algo así, ¿no? La salud para todos, no sin la locura de cada uno. Exactamente, que figura en el libro, lo van a ver, el trabajo también. Bueno, así fue que me conoció, lo conocí, y no sé si maniobra de él, picardía, un visionario, un hombre muy difícil, al que lo recuerdo muy bien porque guardo mucho cariño, él ya falleció. Me dijo que él quería que yo trabajara porque había mucho estrés dentro de las primeras líneas. Y cuando me da este desafío, yo digo, bueno, es un desafío, perfecto. Me dice, no diga que es psicóloga, me dijo. La primera vez que voy un momento, ¿qué me dice? La primera vez que lo veo, y que veo a la primera persona que tenía que entrevistar, que era el que estaba a cargo de toda la operación, me dice, yo vengo, usted quiere entrevistarme a mí, pero yo lo voy a entrevistar a usted, me dijo. Digo, bueno, con mucho gusto. Dice, ¿usted qué se dedica? Digo, al psicoanálisis. Habían dicho que no dijera que era psicóloga. Yo dije la verdad, y no toda la verdad, pero bueno, soy psicoanalista. Entonces, a los 2 minutos ya él había entrado en una forma discursiva que parecía que el dispositivo se había armado. Y para hacerlo servirlo, les diré que a partir de ahí me abrieron todos los de la primera línea, todas sus áreas, y me dijeron que viera todas las áreas. La propuesta fue, como dijo muy bien Flori y lo aclara, primero que era imposible pensar que podía haber una alianza entre el discurso analítico y el del management. Lo tenía bien claro que eso era una imposibilidad, ¿no? Pero habría que ver de qué manera uno podía llegar con estrategias y tácticas a las personas. Y bueno, así abrieron las puertas y hicimos un ofrecimiento que se hacía cada año con invitación al consultorio, ¿cierto? Uno por uno, con el equipo, que realmente de principio al fin tenía una posición ética acorde a nuestra orientación y las fantásticas reuniones de equipo, no sin esas reuniones de equipo que tomaban la forma de cártel y toman la forma de cártel en donde se da una relación transversal, en donde se hace la elaboración provocada y donde había o no que intervenir. Así fue, entonces, en el libro lo voy desarrollando, todos esos pasos que también Flori fue desarrollando. Los casos que toma Vilma realmente fueron casos que conmovieron porque al haber hecho ese ofrecimiento y habernos conocido,
ya cuando la gente entraba al consultorio no se encontraba con un cuestionario a rellenar. Contaba su propio ser y al hablar, allí uno podía recortar el detalle significativo y hacer ciertas intervenciones. Desde la última enseñanza de Lacan, esto se hace mucho más entendible, porque si entendemos ese inconsciente como defensa contra lo real, ¿no? Ya el hecho de poder maniobrar sobre eso y además tener la claridad de no perturbar la defensa cuando había situaciones que realmente nos lo hacían advertir, porque son gente que a veces están anudados en una profesión muy dura, y que no hay que conmoverlos desde allí. Entonces, comenté entonces la idea y cómo fue surgiendo y después cómo se fue desarrollando, ¿no? No sin dificultades, siempre fuimos éxtimos, nunca presentamos informes, ¿verdad? Y no hacíamos los tratamientos, nosotros si era necesario, porque a veces, la mayoría nunca había estado frente a un analista, pero escuchaban que era diferente como eran escuchados. Los tratamientos no los hacíamos nosotros ni los hacemos por posibilidad de incompatibilidad con la empresa, pero sí los ayudábamos a que pudieran hacer las derivaciones con sus prepagas. Y también con la red de Leol, ¿no es cierto?, en donde teníamos la certeza de que iban a seguir esa orientación que era la que ellos buscaban. Así fue como, bueno, vimos impresionante la cantidad de entrevistas, instalamos lo que llamamos el buzón, que es un link directo, en donde lo abro yo y nada más que yo, que la gente sabe que pide una reunión, simplemente, la gente fue tomando confianza. Y viajamos a lo que ellos llaman las unidades de gestión. Las unidades de gestión son donde se desarrolla el trabajo, que son los yacimientos. Hemos viajado por el norte, por el sur, por kilómetros y kilómetros, despertándonos a veces a las 5 de la mañana y a veces teniendo que volver a dar vuelta en el camino porque los sindicatos de hecho son muy fuertes y difíciles y de repente alguien a las 5 de la mañana cuando íbamos camino al yacimiento nos decía den la vuelta, había tiros. Y bueno, y ahí nos localizaban en algún hotel para tener las salitas y poder entrevistar con anécdotas encantadoras, que no es el momento para contarlas, pero que mostró la cohesión realmente del equipo y el objetivo y el deseo del analista como operador y como lógica en la cual estábamos todos sostenidos, ¿no? O sea que esto de agrupación estrés laboral fue siempre el anzuelo para entrar en ese mundo. No fue ni eso un lecho de rosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más nos confronta? La ideología de recursos humanos. Pero la ideología de recursos humanos hace a lo corporativo, ¿no es cierto? Entonces tampoco es ir a confrontar con eso, sino que desde de lado, como decimos, ver cómo puede operarse. Hoy ya nos buscan ellos directamente. Voy a tomar algo que también se dijo aquí, que creo que lo tomó Vilma y lo tomaste vos, Flori, es decir, que la institución, sea una corporación, sea lo que fuere, hasta nuestra propia escuela, ¿no? Es una modalidad de lazo. Es una modalidad de lazo social, que puede estar inscrita en cualquiera de los discursos. Es un discurso, ¿verdad? Y puede estar dentro de lo que son las formas edípicas o lo que va más allá de Edipo, ¿no es cierto? Esto es el desafío que uno tiene. O sea que el tema de poder salir de los muros, es decir, salir de nuestro consultorio e ir a introducirnos, llevar el psicoanálisis en extensión a otros espacios, es como dice Gil Caró muy bien, el analista lleva su discurso en una valijita, y desde allí ver qué es lo que se puede hacer en esos cuartos de vuelta, aún con un discurso capitalista que nos quiere dar más vueltas de lo que uno quisiera, y que hoy justamente este virus lo pone en cuestión en cuanto a qué es lo que puede de alguna manera taponar ese agujero. Muy bien, Mirta. Una sola cosa más quiero decir. El estrés
como lo traía también Flori, no es algo que forma parte de nuestro lenguaje. Lo dice Lacan, el Seminario de la Angustia, ¿no es cierto? Esto es algo que más tiene que ver con lo orgánico, y lo retoma Miller y Eric Laurent también en lo del comité, el otro que no existe, los comités de ética, ¿no es cierto? En donde quiero insistir en eso, por eso el libro tiene ese estrés laboral y lo que escapa al mundo de la empresa. Carlos, perdón. No, que digamos, tenemos como muchas intervenciones, quería situar en lo que dijo Vilma Cocos, cómo sitúa ella la experiencia inusual en la comunidad de experiencia y cómo destaca el propicio de la invención, ¿no? Es decir, lo que da que hablar, menciona la inmixción de la estructura, la forma que se convierte en una pregunta, el desembarco, y Vilma sitúa lo que se escapa. Frente a lo que se escapa, evidentemente destaca la operación de Mirta Nakache, que es dar la palabra, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante para Vilma que desarrolle un poco más, si apenas tenemos un poquito más de tiempo, en relación a las experiencias individuales que ella comenta en el libro, cómo se restituyen en la cadena simbólica. Por otro lado, Flori Krueger sitúa también la importancia del libro dentro de FAPOL y destaca y subraya la originalidad que en este momento, porque yo estoy recibiendo chat de las personas, también las personas que están en esta reunión, que efectivamente destacan justamente esa originalidad, ¿no? Y frente a lo que ha sido el acontecimiento imprevisto, digamos, a lo largo de los encuentros internacionales, fue la erupción volcánica, ahora es el COVID, digamos, evidentemente lo que siempre se dispara del lado de los analistas es ubicar la oportunidad, cómo funciona la oportunidad del lado de los analistas, y no forma también una variable de la presencia del analista. Luego tengo preguntas de Mónica Janet Vázquez Orihuela, que le pregunta directamente a Mirta si hay diferencias de tu trabajo en el ámbito laboral público, de Chile, Daniel Ansaldo te pregunta Mirta, cómo se abordan los trabajos grupales, cómo se abordaban en todo caso los trabajos grupales. Bueno, felicitaciones de todos. Y algo fundamental, Mirta, ¿cómo se compra el libro? O sea que en este tiempo donde las librerías están completamente casi cerradas, ¿no? Bueno, Marisa Chamizo también está mandando felicitaciones. Es innumerable, les comento, la cantidad de personas que están escribiendo, pero no podemos llegar a rescatar, sino que estoy tratando de condensar las preguntas. Así que bueno, Vilma Cocos, si querés responder algo, y aparte vos decías que también tenías una pregunta. Sí, quería preguntarle a Mirta, porque claro, evidentemente tenemos habría que reunirse varias veces para tratar todas las cuestiones que surgen, ¿verdad? Pero hay una que me ha interesado particularmente, en la página 68, que es la ayuda humanitaria ante el conflicto, en un momento, creo, muy difícil, en un episodio podemos decir, de violencia que iba más allá de las tensiones más o menos
controladas en un cierto marco, ¿no? Y entonces quería preguntarte más detalles sobre la situación y sobre el tipo de intervención que hicieron, que me parece verdaderamente ejemplar. ¿Contesto, Carlos? O... Sí, por favor. Bueno, primero y principal, les quiero decir que el libro lo pueden tener por Amazon como ebook, lo pueden bajar automáticamente, y también por Mercado Libre si lo quieren en papel. Si lo quieren así en papel como este, en Mercado Libre ya está a la venta, y espero también en la escuela, ahora si se dispone la posibilidad también de que lo tenga la escuela, por supuesto, que en la biblioteca ya está. Eso en principio. Después, en cuanto a lo que me preguntaban si en lo público y lo privado, yo creo que no hay diferencia, porque si cualquier institución, sea la familia, sea la escuela, sea una corporación, si lo entendemos como que es una modalidad de discurso, tendremos que ver en lo público, es decir, qué es lo que se nos presenta, porque aparte, esto que yo les transmito y esta práctica entre varios desde ya, que no es ni un método ni una técnica, es lo que fue surgiendo, que es muy diferente a la práctica entre varios que hicieron en Antenas o que hicieron, digamos, en otros centros en Francia, en Donet. Es decir, que en cada situación lo que hace uno es ver de qué manera, acá fue fáctico, era tanta la gente que todo el equipo tenía que ponerse al hombro y a veces atendía a la misma persona otro del equipo, y como las reuniones de equipo de nuestro nos permitía tener claridad en qué es lo que se jugaba, allí podíamos hacerlo, ser intercambiable. Pero es también una lectura muy particular y no es exactamente eso. En otras empresas han pasado otras cosas, por ejemplo, llamar para situaciones complejas, muy puntuales. Pero no quiero irme más allá de eso. Eso en cuanto a público. Lo grupal fue, y lo retoma Vilma, muy bien con los casos que trae, recursos humanos, que es recursos humanos acá, no es derechos humanos, los recursos humanos, que no tienen mucho de derechos a veces humanos, pero bueno, recursos humanos había propuesto una consultora para que hiciera algo de un taller de duelo. Y ahí es donde la gente que ya nos conocía viene a pedir un SOS y decir, por favor, no, vengan ustedes, porque claro, la consideración es que cada uno tiene derecho a vivir los duelos como pueda vivir y del modo que tenga que ver con sus propias resonancias. Entonces lo que propusimos era el esquema del 1 por 1, ¿no es cierto? Eso en cuanto a lo grupal. Los encuentros periódicos de integración, ¿cómo los entendíamos? Los entendíamos si había situaciones de dificultad entre áreas. Entonces proponíamos, esas reuniones, pero el montaje lo decidía referente de cada una de esas situaciones. Nosotros podíamos estar para facilitar la conversación e instalar el diálogo, cosa desconocida hasta el día de hoy por muchos, porque o se monologa o el discurso del amo ahí prima. En cambio, esto permitía ese intercambio. Igual en el libro van a ver más desarrollo. Con respecto a la ayuda humanitaria ante el conflicto, en aquel momento surge algo inesperado, porque era el ataque a las mismas medios de producción, algo insólito, pero un grupo separado de los sindicados, pero no reconocido, que no tenía que ver con la empresa en sí misma, destruyó la mayor parte de uno de los yacimientos más grandes que hay en la Argentina, pero con una destrucción y una hazaña impresionante, terrible. Lo puedo decir esto y no sale de lo confidencial porque está en todos los diarios y eso, por eso lo retomo. Entonces se me pide de qué manera podíamos ayudar como equipo, pero puntualmente en
el momento de recomenzar el trabajo dentro del yacimiento, porque había mucha de la gente que había participado más allá de ellos, pero que iban a ser nuevamente incorporados. Entonces, ¿cómo convivir en esa situación? Y del mismo modo nosotros propusimos el 1 a 1. Así que eso fue tremendo. Yo fui a ver los destrozos que se habían hecho y bueno, cosas que pasan en las empresas, pero lo hicimos, nosotros tomamos esa parte, Recursos Humanos tomó otra y se lo denominó ayuda humanitaria. Porque quería decirte algo que creo que va en esa línea, Vilma. Nosotros consideramos que acá no se trata de una tarea asistencial, ¿no?, frente a lo social, ¿no?, sino entender en qué discursos está y se modula la institución o la situación, ¿no? O sea que no es un higienismo, no es una cuestión de ubicarnos desde la prevención, sino, como bien lo describías también vos y Flori, es en la singularidad de cada uno. Y lo que buscamos, y el título del libro lo dice, ¿no?, que no escape, lo que escapa al mundo del trabajo es esa singularidad. Y ahí no nos movemos ni un milímetro. Y ahora, frente a la pandemia y frente a todo lo que está entrando por todos lados, en lo que les agradezco muchísimo toda la presencia de todos ustedes y también la atención, porque no es fácil. Ahora con lo de las pantallas también surge el tema de la consideración de la gente de lo que es vida y muerte, ¿no? Es decir, el equilibrio entre la vida y la muerte, entre el trabajo y el sentido del trabajo. O sea que se abre un capítulo para todos los psicoanalistas que es absolutamente riquísimo, porque los liderazgos también tan estatuidos, tan instalados, están tambaleando. ¿Por qué? Porque ya el control no existe cuando cada uno está con su home office, en donde está viendo el varón, por ejemplo, que va viendo su hijo de 1 año y lo pudo ver en los primeros pasos. Entonces, empieza a ver que esta cosa de estar en su casa y esta entrega total al trabajo ya entra a tramitarse o regularse de otro modo. O sea que hay acá, como decía Carlos, una oportunidad que no tenemos que dejar escapar los psicoanalistas, ¿no? Vilma, ¿querés por favor agregar algo? Digamos, así vamos dándole un cierre a la presentación. Bueno, respecto a tus preguntas, se las replico a Mirta, porque realmente a mí me pareció ejemplar, es verdad, el tratamiento del duelo en el marco de este dispositivo y referido a pérdidas de personas del equipo de trabajo. Es decir, que no era cualquier duelo el que se estaba tratando, no es que la persona hubiera perdido un familiar, es que se perdía una persona muy próxima con la que los dos sujetos tenían lazos muy fuertes, ¿sí? Pero por eso, en lugar de inclinarse por una interpretación más bien edípica, que el relato o lo que decía la persona pudiera haber favorecido, la intervención es mínima y está referida al valor que tiene el S1, que lo deja solo al sujeto frente a la pérdida. Se queda solo. Entonces, la operación del equipo es restaurar la cadena, porque el sujeto es representado por un significante para otro significante. Si está solo frente a la pérdida, está sin la palabra, como bien marcabas tú. Es decir, que la operación de estrés laboral es conceder la palabra porque es la rectificación, la restitución del sujeto. Entonces, pero no es cualquier palabra, no es cualquier S2. Es el que le permite a cada sujeto engancharse de nuevo a lo simbólico y encontrar la salida. Esto es lo que me parecía a destacar. Mirta,
es la que puede agregar algo seguramente. Quería decir que en ese caso, en uno de los casos en donde hablo de esta situación de duelo, cuando muere este jefe, digamos, coordinador de un programa, me llamó la atención que en todo ese grupo, una de las personas era la más afectada y con síntomas corporales, que hubo que llevarlo a una asistencia, a ser atendido por una arritmia. Me había llamado la atención porque esa persona me comentaba que él era tan especialista en una parte de la tecnología, tan especial, que podía viajar por todo el mundo, ¿no? A donde lo llamaron, hacía el trabajo y después 3 meses descansaba en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque era muy específico lo suyo. Entonces, a mí me llamaba la atención que un hombre que viajaba por tantos lugares, que estaba y hacía su trabajo, después descansaba 3 meses, que tuviera tal impacto. Y él me decía que nunca se había encontrado con nadie como ese jefe, que era tan acogedor, ¿no? Y que lo identificaba a su abuelo. Y que como este jefe se fue a operar un viernes y les dijo hasta el lunes, les explicó todo lo que iba a ser la operación y el lunes volvía, y ese lunes no volvió porque murió. Para él fue un impacto tan grande, y entonces a mí me llamaba mucho la atención, hasta que en un momento él me dice, yo cuando viajaba para realizar esas operaciones, esos trabajos, siempre pensaba, si me caigo muerto aquí, nadie se entera. Yo recorté esa frase porque me pareció que ahí es donde aparecía él había vivido toda su vida con esa sensación de anonimato, nunca lo había implicado hasta el momento en donde se encuentra con este hombre con el que hace esa identificación, y ahí algo se quiebra. Pero fue el poder recortar esa frase, el poder oír esa frase. Flori. Sí, que me gustaría, digamos, más allá de las particularidades de los casos, que cuando tengan el libro en sus manos lo van a poder leer, a mí lo que más me interesa subrayar de esta experiencia es lo que hace a la utilización a la aplicación del psicoanálisis más allá de donde siempre lo ubicamos, ¿no? Que fue, bueno, en la cuestión de la clínica. Me parece que esta experiencia de poder utilizar el psicoanálisis en otro ámbito, cruzado con otros discursos, esto es lo que yo quiero jerarquizar, porque cuando el jefe te dice no digas que sos psicóloga, en realidad hay muchos psicólogos, la gente de recursos humanos, de todas las empresas que nosotros conocemos, son psicólogos que trabajan en recursos humanos. Es una especialidad dentro de la psicología. Y en cambio, me parece que el psicoanálisis, digamos, desde la mirada de los psicoanalistas mismos, porque este es el problema, desde la mirada de los psicoanalistas mismos, siempre fue mirado mal, con prejuicio, el aplicar el discurso psicoanalítico por fuera del ámbito del psicoanálisis, digamos, no podía salir digamos, de las fronteras de la escuela, por ejemplo. Es más, recuerden ustedes lo criticado que fue el psicoanálisis dentro de la universidad también, ¿no? O sea que discurso universitario no tenía nada que ver con el discurso psicoanalítico, y vemos de qué manera, efectivamente nadie confunde los discursos, pero sabemos perfectamente la importancia que tiene introducir el psicoanálisis en la universidad, porque es el semillero a partir de lo cual luego despierta el interés por el seguir la formación del psicoanálisis, el camino del psicoanálisis. En ese sentido, me parece que lo más valioso que tiene la experiencia que transmite Mirta en este libro es esa, es la de poder introducir el discurso psicoanalítico que tenga un espacio dentro de lo que es lo empresarial y que sea respetado como tal y que sea demandado como tal. A mí me parece que esto es lo más interesante que transmite Mirta en este texto. Bueno, muchísimas gracias, Flori. Mirta. Quería decir algo también que me cayó muy simpático
cuando Flori dijo, este es el libro de Doña Rosa. Me pareció... Que lo puede entender, doña Rosa. Pero me pareció encantador porque en nuestras charlas con René Fiori, que es el que hace también el presidente de la Asociación de Souffrance au Travail, que fue como una especie de +1 para mí, porque cada año cuando iba a París nos encontrábamos y hablábamos y él traducía los casos clínicos para llevarlo a la asociación. Pero él me decía, lo importante es hacerlo de manera que tenga esas dos vertientes, que pueda llegar a las dos vertientes. Que sea accesible, claro. ¿Y cómo hacerlo, ¿no?, cuando son dos discursos tan absolutamente imposibles de cuajar, ¿no? Entonces me encantó cuando vos dijiste, Flori, es el libro de Doña Rosa, que me lo dijo a mí, eso, porque era la idea, hacerlo lo más fácil posible, pero a su vez con todas las notas al pie, ¿no? No tan cargadas como no podría hacerlo dentro de la comunidad psicoanalítica, pero como para ir metiendo también nuestros propios significantes, que ya en la empresa están, porque hablan de lo real, de la preocup, pero es como que se necesitan ciertas estrategias que a lo mejor también la práctica hospitalaria, como digo allí, la interconsulta en un hospital general te lo da, porque estás trabajando, bajando las escaleras, en un pasillo, y bueno, es lo que dice Gil Caros tan claro ahí en Pipol y en los libros que Vilma compendió maravillosamente, que se llaman Psicoanálisis en la institución 1 y 2, te voy a decir. Muy bien. Mirta, nos piden que digas tu mail, porque hay muchas preguntas para vos, entonces si vos podés dejar tu mail de contacto. Sí, mi mail es Mirta sin H, seguido N-A-K, es decir, mirtanac, @gmail.com. Bueno, ahí están todos agradeciendo el contacto del mail y agradecemos, bueno, más que es un aplauso verdadero, no es un aplauso virtual. A todos. Yo les agradezco a todos. Así que les agradezco a todos la presencia. Vilma Cocós, te agradezco también la diferencia de horario, ¿no? Porque en España tenemos diferencia de horario. Flori Kruger, te agradezco, bueno, todo lo que vos trabajás, sé mucho que trabajás en FAPOL. Mirta Nakache, te agradezco la invitación como coordinador. Esto va a estar subido en YouTube, así que buen trabajo y sigamos adelante. Gracias. Un agradecimiento a todos y también al equipo, que la próxima vez lo vamos a hacer con el equipo, así ellos también pueden testimoniar. Bueno, maravilloso. Chao. Chao, gracias. Hasta luego.